Saludo cordial, Padre Francisco Oquendo. Este domingo celebramos la gran solemnidad de la Inmaculada Concepción y el Evangelio que se nos propone es Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. Y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de la descendencia de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: Salve llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho ante estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y he aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será eso, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Isabel, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, a la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Propongo dos ideas para nuestra meditación. Primera, María la oveja pura. Oh Virgen más pura que el nardo y la rosa, madre más hermosa que el fúlgido sol. Solemos cantar con amor filial a la Madre de Dios. Los primeros cristianos le cantaban con el mismo amor filial: oveja pura que nos dio al Cordero inocente. La definición del dogma de la Inmaculada Concepción rubrica lo que la Iglesia siempre ha creído sobre la Madre de Dios, es decir, que ella es la totalmente pura, totalmente santa, totalmente inmaculada. No somos los seres humanos quienes la llamamos pura, sino el mismo Dios. En efecto, el ángel Gabriel, como escuchamos en el Evangelio, enviado de Dios, la saluda con el título de llena de gracia, en griego kecharitomene. Llena de gracia significa llena de santidad pura y pureza inmaculada. María no podría ser llena de gracia si hubiese tenido el más mínimo pecado. Si el ángel Gabriel, enviado de Dios, la llama llena de gracia, es porque María no tiene pecado alguno. Si Dios la llama kecharitomene, llena de gracia, es porque ella es totalmente limpia. Pues es imposible que Dios mienta, dice la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 18. Si el cielo la llama kecharitomene, llena de gracia, es porque no hay otra más pura que ella sobre la tierra. Juan, en el Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, la presenta radiantemente bella, bellamente clara, claramente pura y puramente inmaculada, cuando dice de ella que está vestida de sol. En el libro de Job, capítulo 14, versículo 4, se halla una curiosa pregunta. Mi iten tajor mitame, que significa: ¿quién puede dar lo puro de lo impuro? Dios no podía darnos a su Hijo puro de lo impuro. Al momento de donarnos al Hijo puro, nos lo dona mediante la mujer más pura que haya existido, María, inmaculada en su concepción. Dios nos dio al más puro mediante la más pura. Dios nos da a su Hijo Santo mediante la más santa. Dios nos da a su Hijo Inmaculado
mediante María, inmaculada desde su concepción. La primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 3, dice que quien tiene la esperanza de ver a Dios se purifica, porque Dios es puro. Pues bien, si la pureza se requiere para ver a Dios, ¿no debería ser toda pura la mujer elegida, no solo para verlo, sino también para llevarlo en su seno virginal? Si la antigua arca de la alianza era tan pura que solamente podían acercarse a ella serafines, querubines y santos, ¿cuánto más pura no ha de ser María, verdadera arca de la alianza, reina de los santos y señora de los ángeles? Segundo, porque para Dios nada hay imposible. Así nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1, en el Evangelio que hemos escuchado. Jotiuch adiunatesei paratuteu panrema. Para Dios nada hay imposible. ¿Cómo puede ser que María haya nacido sin pecado original? Nació sin pecado original porque para Dios nada hay imposible. María tuvo una concepción singular porque singular es su rol en la historia de la salvación, ser la madre de Dios. ¿Era posible que no conociese el pecado la madre de aquel que no conoció el pecado? Era posible, porque para Dios nada hay imposible. Era posible que no tuviese absolutamente nada que ver con el pecado la mujer elegida para aplastar la cabeza de la serpiente, del demonio autor del pecado. Era posible, porque para Dios nada hay imposible. Era posible que María no tuviese nada que ver con el pecado, causa de la muerte, porque era llamada a ser la madre del autor de la vida. Era posible, porque para Dios nada hay imposible. Era posible que naciese en el tiempo de una virgen inmaculada, el mismo que en la eternidad tiene una generación inmaculada del Padre Santo. Era posible porque para Dios nada hay imposible, como escribió San Máximo de Turín, padre de la Iglesia de inicios del siglo V. No podía ser injurioso el nacimiento de aquel que había tenido una generación gloriosa. Era posible que fuese llena de gracia aquella llamada a ser la madre del autor de la gracia. Era posible porque para Dios nada hay imposible. Era posible que fuese sin pecado la madre del Cordero de Dios que quita el pecado. Era posible, porque para Dios nada hay imposible. Era posible, por tanto, que María naciese sin pecado original. El Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 10, le canta a la amada con estas palabras. ¿Quién es esta que surge como la aurora, hermosa como la luna, pura como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? Si la amada es comparada con la límpida aurora y es considerada pura como el sol, ¿cuánto más no ha de ser pura María, la más amada, puesto que fue elegida por Dios para ser su madre? Dios preservó a María del pecado original para que fuese digna madre de su Hijo e imagen de la Iglesia. La preservó de todo pecado porque nada es imposible para Dios. Lo hizo porque podía y porque la amaba. Su amor potente y su potencia amorosa la preservaron del pecado para que fuese inmaculada desde su concepción. Encendamos hoy las velas en honor a María Inmaculada, así como nos enseñaron las abuelas. Vela encendida, jaculatoria rezada. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. María, la oveja pura que nos dio al Cordero inocente. Así cantaban los cristianos ya en el siglo II. Y nosotros todavía le cantamos. Eres más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares.
a ti sola entre tantos mortales, del pecado el Señor te libró. Gracias por compartir el video y buena solemnidad de la Inmaculada Concepción para todos.